Aunque dice, detrás de todas las subdisciplinas de la lingüística existe una concepción de la gramática y la manera en que debe ser estudiada, porque en efecto cada uno establece grados de generalidad y especificidad según las influencias de factores externos que sean admitidas. De ahí que todo lingüista debe tener una formación sólida en gramática. Sí, porque por lo menos ustedes lo que van a adquirir aquí de una manera elemental, panorámica, a nivel general, de todo lo que estudiamos nosotros relativo a la parte de lingüística, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sin el de la gramática va a ser más complicado poder impartir a los estudiantes o poder enseñarles a escribir adecuadamente. ¿Por qué? Que hay que diferenciar entre la manera en que uno habla y la manera en que uno escribe. O bien, la manera en que uno escribe en contextos informales, como mensajes de texto, o en contextos formales, como el académico. Puede ser que escribamos de la mejor manera en WhatsApp, por ejemplo, no tengamos ni una sola falta de ortografía, pero en ese medio uno, no sé, utiliza palabras coloquiales como mae, no sé, mae, ¿qué otra? Pura vida, malas palabras, pero un texto formal se supone que no. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar a ciencia cierta la mejor forma de expresarnos en los textos formales y en el habla formal? Mediante la gramática. Mediante la gramática, que vienen siendo las reglas del idioma, las reglas de uso, tanto a nivel escrito como a nivel oral, pero principalmente a nivel escrito. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que tener acá una formación elemental básica de esto. ¿Okay? Cuando le digamos que es un sustantivo, ya que es eso. Cuando hablemos de morfología, ¿qué es el concepto de morfología? ¿Qué es la sintaxis? Ustedes van a manejar eso así. ¿Qué es la gramática entonces? ¿Qué es la gramática? No se me había cargado la diapositiva, profe, diciendo. Dice que es un conjunto de reglas que rige las combinaciones posibles de los elementos lingüísticos fundamentales y que producen primero la frase y luego el discurso. Y el punto 2 dice, la gramática es un sistema de principios el cual posibilita conjuntos de reglas con identidad propia que dan lugar a cada uno de los idiomas conocidos. No existe un idioma, una lengua sin la gramática, sin esas reglas de uso común. Por eso decimos, a ver, ¿qué es lo que unifica el español que hablamos en Costa Rica o el español que se habla en México, el español de España? Son muy diversos, pero siguen siendo el mismo idioma español. ¿Qué es lo que los unifica? Son estas reglas, es la gramática. La gramática es lo que permite que podamos hablar de un solo español, ¿ok? De un solo español. Pero también explica las variedades que hay entre el español de un país y el español de otro. Entonces, la gramática nos sirve para eso también. Ahora bien,
la gramática no es un bloque homogéneo, sino que más bien está integrada por varios dominios o niveles según la perspectiva, identificados por características estructurales y mecanismos de combinación distintivos. ¿Cuáles son entonces los dominios, los niveles de la gramática? O sea, cuando hablamos de gramática nos referimos a varios aspectos, varios niveles, que son estos. Los leo, profe. Fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática, análisis del discurso y lexicología. Nos dice que la fonética estudia las propiedades físicas del sonido en la producción del habla o de su percepción. La fonología se centra en sus propiedades abstractas de los sonidos, del lenguaje y las leyes que rigen su combinatoria. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de la fonética, es el estudio de cómo nosotros, los seres humanos, producimos los diferentes sonidos. Esos sonidos van a formar sílabas o morfemas y esos sonidos van a formar palabras. Todo eso lo analiza la fonética. ¿Cuáles órganos del aparato fonador venir en la producción de los sonidos? ¿Cuáles órganos y también de qué manera estos órganos se van a combinar para producir los sonidos? Por ejemplo, la M, la M al principio de palabra, matemática, matemática, hagan ese ejercicio, la de la M, esa M de matemática al inicio de palabra tiene una forma que intervienen dos órganos, o se llama se le llama una labiodental. ¿Por qué? Porque hacen contacto los labios con los dientes. O también se le considera bilabial. Bilabial. Los dos labios entran en contacto para producir ese sonido. ¿Ok? Hay también el estudio de qué tanto se obstruye el paso del aire. Por ejemplo, la M se le llama bilabial. Bueno, ya vimos que era bilabial, pero se le llama oclusiva. ¿Por qué? Porque cuando se pronuncia la es bilabial, perdón, no es labiodental, no es labiodental, es bilabial. Bilabial, perfecto, por un lado. Pero también se le llama bilabial oclusiva. ¿Por qué? Porque se obstruye el paso del aire. ¿Verdad? En cambio, cuando pronunciamos otra palabra, hay otras que el paso del aire se da totalmente, como la S. ¿Ok? Ahí el aire pasa. ¿Verdad? Es una sibilante o fricativa, además, hay una fricación. ¿Ok? Pero bueno, eso es lo que estudia la fonética. Y la fonología viene a estudiar los fonemas. O sea, por ejemplo, cuando yo digo brazo, la B de brazo, al inicio, un fonema distinto a cuando yo digo hablaba. Entre dos, suena distinto esa B entre dos vocales, hablaba, cuando yo digo brazo. ¿Por qué? Así, a simple oído, a ver. ¿Qué diferencia es brazo, barbilla,
blanco a cuando yo digo hablaba, estaba. En el habla, eso, cuando está entre vocales y no al inicio de palabra, suena un poco más relajado. Suena como si más bien fuera como una continuación de la A. En hablaba, lloraba. Entonces, la fonología es el estudio de los fonemas. O sea, de ver qué propiedades tiene ese sonido en diferentes lugares de la palabra. Porque es un fonema diferente, la B cuando está al inicio de palabra, que cuando está entre dos dentro de la palabra. Entonces, la fonología es el estudio como tal de los fonemas, o sea, de qué propiedades tiene ese sonido. En cambio, la fonética es cómo se producen los sonidos, cómo se producen, qué órganos intervienen, cuánto se obstruye o qué tanto pasa el aire cuando uno articula un sonido. ¿Ok? Ahora sí, continuamos. La morfología analiza la formación de las palabras a partir de elementos menores portadores de sentido. En el caso típico de los diminutivos, casa, casita, pie, piecito, y de los plurales, menú, menúes, pared, paredes, orca, orcas. La morfología es el estudio de las palabras, sus diferentes clasificaciones y reglas de uso. Eso es lo que tienen que asociar inmediatamente. Morfología, el estudio de las palabras, sus diferentes clasificaciones y cuándo se usan esas palabras, dependiendo. ¿Ok? Vamos a analizar la palabra como digamos, sus propiedades individuales. ¿Qué tipo de palabra es? Y algunas reglas de uso de esas palabras. ¿Ok? Entonces, la morfología es el estudio de las palabras y de los morfemas que van a formar las palabras. Morfología estudia las palabras y estudia los morfemas que nos van a servir para formar las palabras. ¿Estamos claros hasta aquí? Morfología, aquí ya es lo que me interesa a mí. Morfología y sintaxis. La sintaxis se concentra en el orden de las palabras en la frase, teniendo en cuenta sus límites y la producción de sentido. Por ejemplo, en el caso del español podemos mencionar las condiciones que producen una oración interrogativa. Carlos dijo ayer que viene mañana. ¿Qué dijo Carlos? ¿Cuándo dijo Carlos que viene? ¿Cuándo lo dijo Carlos? ¿Quién dijo que viene mañana? Las cuales es posible contrastar en la imposible secuencia en quién, qué, cuándo, dijo. En resumen, la sintaxis estudia las oraciones. ¿Qué recuerdan ustedes de la sintaxis en el colegio cuando hablamos de las oraciones? ¿Qué tipo de oraciones? Es que las oraciones es algo más complejo. ¿Por qué? Porque ya es ver el funcionamiento de cómo las palabras combinadas van a crear oraciones. Entonces, una cosa lleva a la otra. Ustedes tienen que saber la morfología para avanzar y conocer más acerca de la sintaxis. Pero fundamentalmente, la sintaxis es el estudio de las oraciones. ¿Cuáles son las partes básicas de las oraciones? Una oración tiene dos partes. ¿Cuáles son? Profe, casi no se le escucha. No sé si es porque los dos tienen el micrófono encendido o
si es que está teniendo problemas con el audio. Lady, ¿cuáles son las dos partes de las oraciones? Ahora que lo menciono. Sujeto y predicado. ¿Cuáles son los tipos de sujeto que uno puede encontrar? Sujeto nominal, sujeto... ¿Me escucha? Misteriosamente se le fue cuando le estaba haciendo la pregunta. Vamos a ver, ahora retorno. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Aquí hay un... Profe, yo ¿Alguien más? no le escucho. Bueno, yo debe ser porque también por aquí está lloviendo demasiado, pero casi no le escucho. Sí, puede ser eso. Déjenme acomodarme a otro lado. A ver cómo me... Profe, ¿me escucha? Ya no. Ahora sí. Profe, Sí. Adelante. ¿cuál fue la pregunta que hizo? Perdón. Los tipos de sujeto en una oración. Profe, pero yo se los dije. El nominal y el pronominal. ¿Me escuchó? Sujeto expreso y sujeto desinencial. El sujeto expreso es el que está en la oración y se divide en dos, nominal y pronominal. Cuando está en la oración, el sujeto puede ser un pronombre, puede ser un nombre o un sustantivo. Entonces usted se metió en una clasificación más específica. Los tipos de predicado, ¿cuáles son? Tipos de predicado. Sin Verbal y buscar en nominal, Google. profe. Predicado verbal. Ajá. Nominal. ¿Cuál es el núcleo del predicado? La parte más importante del predicado, ¿cuál es? El verbo. Ujú. Ven, entonces ya ustedes tienen algo ubicado. Luego vienen los tipos de oraciones, perdón, vienen los complementos verbales, complemento predicativo o atributo, complemento directo, indirecto, y ahí vamos. Todo eso es la sintaxis. El estudio de las oraciones y sus diferentes componentes. ¿Está claro? Bien. Sigamos. ¿Quién quiere leer? Que no sea Noemi, que ya leyó mucho. Muchas gracias. Si quiere yo, profesor. Adelante. Niveles o... Es esto lo que hay que leer. Niveles o dominios de la gramática. Donde dice semántica. La semántica. Investiga el sentido de las palabras. Semántica léxica y cómo se combinan para producir sentido cuando se trata de actos de comunicación y entran en juego tanto el contexto como el conocimiento enciclopédico.
Entonces hablamos de pragmática. Vean, cuando hablamos de la semántica, aquí nos referimos a los significados tanto denotativos, o sea, los que encontramos en el diccionario, pero principalmente nos referimos a los significados connotativos de las palabras, o sea, los significados novedosos, ocultos, que le damos los hablantes a las palabras, los otros significados más allá de los significados de diccionario. O sea, la semántica se enfoca mucho en los significados connotativos de las palabras. Pensemos en posibles significados connotativos de una palabra. Tengo una corazonada hoy. ¿Cuál sería un significado connotativo de eso? ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que algo va a pasar. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es un significado que le hemos dado nosotros, los hablantes. No necesariamente es el significado originario del idioma. Entonces, la semántica es muy importante. Vamos a ver, ¿qué otro? Cuando hablamos de cuernos, uno busca en el diccionario y el significado que le va a aparecer a uno es, no sé, el órgano que poseen los animales como los toros, como las vacas. Pero el significado connotativo, los significados connotativos, ¿cuáles son? De cachos, por ejemplo, cachos. Es uno de esos, cuernos. ¿Cuáles pueden ser? Denme un significado connotativo de esa palabra. Profe, también dice que las personas tienen cachos o cuernos cuando las parejas les es infiel. Ajá, ese es uno. Hay otro que yo no sé Los si zapatos por también. ahí se utiliza. ¿Cómo? Los zapatos. Ajá, también. También. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ir nosotros buscando esas frases que nosotros mismos creamos. Cuando yo digo, cuando alguien, por ejemplo, está cabreado por algo, a uno le da la idea, tal vez, no sé, un significado elemental, que alguien se convirtió en una cabra o algo así, ¿no? ¿Cuál es el significado que le damos nosotros a esa palabra que le hemos dado? Que está enojado. Está enojado. O cuando uno escucha que alguien dice en el habla popular, mira el cabro o la cabra, nos referimos directamente en el significado de diccionario al animal. Al animal. Pero el significado connotativo, ¿cuál sería? La novia o el novio. Obvio. Exactamente. Entonces, la semántica se encarga de estudiar ambas dimensiones, lo denotativo y lo connotativo. Profe, ¿Sí? eso también tiene que ver, digamos, según el momento y el contexto de lo que se esté hablando, ¿verdad? Sí, eso entra en juego cuando estemos estudiando la semántica. Y el análisis del discurso tiene más que ver con cuando nosotros nos dedicamos a estudiar documentos con diferentes fines o con diferentes objetivos o de diferentes disciplinas. Cuando vamos a analizar un anuncio publicitario, eso es análisis del discurso. Cuando vamos cuando escuchamos
una intervención del presidente el 1 de mayo, o cuando está en campaña, entonces vamos a estudiar el discurso político. O sea, vamos a estudiar de qué está hecho esa frase que él escribió, ese discurso que está dando. ¿Ok? Y así sucesivamente. Continuamos ahí. ¿Quién era que estaba leyendo? Sabrina. Ok. Complementariamente, la lexicología estudia el léxico como un sistema, siendo la lexicografía una de sus aplicaciones, la cual se encarga de la compilación Sí. y publicación de diccionarios. Entonces, ya la parte de lexicología está ligado, claro, a la semántica, pero está más enfocado a recopilar las palabras para hacer los diccionarios. O sea, casi que la lexicología y el léxico tienen que ver con la parte de los significados originales o los significados de diccionario, pero implica todo. Implica recopilar las palabras y elaborar las definiciones. Todo eso implica la lexicología, ¿ok? Tiene que ver con la elaboración, la preparación y la publicación de diccionarios. Bien. Ahora vamos, muchas gracias. Ahora vamos a enfocarnos ya a la disciplina de la morfología. De ahora en adelante, el curso va a dividirse en dos, que es la parte de morfología y la parte de sintaxis. Vamos a iniciar con la morfología, o sea, el estudio de las palabras como tal. ¿Y qué es lo primero que vamos a estudiar de las palabras? Vamos a estudiar los morfemas. Los morfemas. Eso es lo mínimo desde el punto de vista morfológico. Los morfemas es la unidad mínima de significado. No es lo mismo que una sílaba, no. No es lo mismo. ¿Ok? Porque estamos hablando de unidades mínimas que nos van a dar significados. La sílaba es nada más para dividir la palabra y aplicar las reglas del acento, pero para conocer el significado de las palabras y su contenido, vamos a hablar de morfemas. Morfema es la unidad mínima de significado, que es inferior a la palabra. ¿Ok? Hay tres tipos de morfemas o de particulitas ahí importantes. El morfema llamado raíz, que es el morfema que lleva el sentido de la palabra, que nos va a conducir a su significado. ¿Ok? El que nos vaya de una vez, que nos va a dar una idea de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en la palabra casa, el morfema, cas. Estrella, ¿cuál es el morfema? Estrella. Es el que de una vez nos da en su conjunto el de la palabra. Es la raíz de la palabra. Es la raíz de la palabra. Entonces, el primer tipo de morfema que debemos estudiar es el morfema raíz, es la raíz de la palabra. Y ya después de la raíz vienen otros morfemas, vienen otras partículas que tienen otra función. ¿Cuál es la función del morfema raíz? La función del morfema raíz es darnos el sentido o el significado de la palabra. Como que es lo que se nos viene a la cabeza cuando leemos esa parte de la palabra, la casa, la estructura, la vivienda, la estrella, igual, el astro, ¿verdad? Entonces, es el primer morfema que ustedes deben conocer. Palabra, el morfema raíz.
¿Cuáles son otros tipos de morfemas? En segundo lugar, son aquellos morfemas, aquellas partículas, cuando hablamos de morfema flexivo, ese es el otro, flexivo. Cuando hablamos de morfema flexivo, es la particulita de la palabra que nos va a remitir, que nos va a decir si la palabra es, ya sea con respecto al género, si es masculino, femenino, con respecto al número, si es singular o plural, o con respecto al tiempo verbal, si son verbos. Vamos a ver, dice estrella, estrella. La palabra estrella tiene dos morfemas. El morfema raíz, que es estrella, y la A. ¿Por qué decimos que es un morfema flexivo? Porque la A es la que nos va a decir, o es la que nos va a dar el entendimiento de que es un sustantivo que tiene el género de qué tipo. La A. La A que representa un morfema flexivo, ¿por qué? Porque es el femenino. La A nos lleva a identificar de que es una palabra con género femenino. Vamos con la palabra casas. Cas, ya sabemos, es la raíz de la palabra. Pero luego sigue la A y la S. ¿Por qué está dividido en tres? Porque hay tres morfemas, porque son tres morfemas diferentes. Está la A, que es el morfema flexivo referente al género. ¿Por qué? Porque casa. La A, ¿qué significa? ¿Masculino o femenino? Femenino. La A. ¿Y la S? ¿Qué otro morfema representa eso? Plural. Número plural. Plural. Ajá. Ok. Plural. Perfecto. Entonces, si yo digo, por ejemplo, si yo digo casa, nada más tiene la raíz y tiene la A. Hay gente que al final le pone como el signo en matemática. Yo no sé si ustedes recuerdan que es un signo que es como conjunto vacío, que trae un círculo y un palito atravesado. Eso es cuando está en singular, pero se pone ahí para indicar que no tiene ningún plural. Pero con solo que sepan que que no tiene la S, ya uno sabe que está en singular. ¿Ok? También se le considera los morfemas, se considera morfemas flexivos a los que están en los verbos. Por ejemplo, cuando hablamos de los morfemas que nos indican qué tiempo verbal es, si es pretérito, si es presente o si es futuro. Entonces, canté. Ya sabemos que cant es el morfema raíz, pero la E es un morfema flexivo porque expresa la condición de que el verbo está en pretérito perfecto del indicativo simple. O sea, está en pasado. Canté. Cantará. Ese hará, ya sabemos que cant es el morfema raíz, pero ese hará es un morfema flexivo porque expresa la condición de que el verbo está en futuro. Está en futuro. Entonces, los morfemas flexivos son las partículas que nos van a indicar
el género, el número e incluso los tiempos verbales en las palabras. ¿Ok? Tenemos los morfemas raíz, morfemas flexivos y después los morfemas derivativos. Que para que nos quede claro, los morfemas derivativos son los llamados afijos y los afijos se dividen en prefijos y sufijos. Sí, eso sí, creo que ya los pueden manejar más fácil. Creo que esos ya los han explicado. O ya los conocen o no. Los prefijos y los sufijos. Sí, bueno, profe, en el colegio explicaron, bueno, a mí me explicaron ese tema, entonces medio recuerdo alguna cosa. Ok. ¿Alguien más? Cuando hablamos de los prefijos, son morfemas que se ubican antes de la raíz. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre los morfemas, entre los flexivos y los derivativos? Que los flexivos se utilizan para expresar la condición de género, número y de tiempo verbal. Pero los morfemas derivativos sirven para expresar cualidades diversas de las palabras. Tamaño, nivel de importancia, diferentes relaciones mucho más amplias que los morfemas flexivos. Cuando yo digo subcampeón, ¿qué quiere decir? Que quedó por debajo del campeón. Es un prefijo. Si yo digo ex esposa, quiere decir que ya no es la esposa. Si yo digo bilingüe, quiere decir que yo soy una persona que habla 2 lenguas. Eso es con los prefijos, que son los morfemas que están antes de la raíz. Entonces, los morfemas derivativos se dividen en 2, que son los morfemas afijos y los morfemas, bueno, los morfemas derivativos son los morfemas afijos y los morfemas afijos se dividen en 2, que son los morfemas, que son los prefijos y los sufijos, ¿ok? Afijos se dividen en prefijos y sufijos, ¿ok? En prefijos y sufijos. Los prefijos son los que están antes de la palabra, antes de la raíz. Y los sufijos son los que están después de la raíz, que pueden decirnos si una palabra, si se refiere al tamaño, si es importante, si es despreciativo, como en el caso de casucho. Ven que expresan relaciones diferentes que se dan dentro de las palabras, los morfemas derivativos. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos 3 tipos de morfemas. El morfema raíz, morfemas flexivos y los morfemas derivativos. Los morfemas derivativos. ¿Ok? Los prefijos. Vean, un consejo. Yo veo mucho los prefijos que la gente los escribe, ya sea separado de la palabra, le ubica un guión en el medio, pero la norma, ven, aquí ya entra lo que es
la gramática. ¿Cuáles son las reglas del uso de los prefijos? Se recomienda como un uso adecuado del prefijo es ubicarlo como está en todos los casos ahí, pegado a la palabra. Nada lo va a separar. Ni un guión, como a veces la gente escribe, subcampeón, sub-campeón. Co-protagonista. O separado, no. La escritura es prácticamente, en la mayoría o todos los casos, va pegado a la palabra. Valerie, ¿puede ayudarme con la lectura, porfa? Sí, claro, profe, leo el cuadro. Ante, prefijo ante, significado anterioridad de tiempo, anteayer, antepasado. Continúe. Co, significado unión, participación, ejemplos, coautor, coprotagonista. Con, significado reunión, cooperación, ejemplos, confluir, contactar. Contra, significado posición, posición opuesta, confrontada, contrario. Ejemplos, contraportada y contraorden. Cuasi, casi, cuasi es, profe. Cuasi, Significado, casi, no totalmente. Ejemplos, cuasi automático. Negación, exceso, fuera de, ejemplos, despeinar, deslenguado y desterrar. ¿Ha escuchado esa palabra? Deslenguado. ¿Quién es una persona deslenguada? Profe, que habla más de la cuenta, quiere decir. Bueno, eso se dice ahora, ¿verdad? Sale mucho a veces que dice cosas que no tiene que decir. ¿Verdad? Se le va la lengua. Los niños a veces yo era un niño a veces muy deslenguado, porque tal vez uno a veces decía cosas que uno escuchaba en la casa y las decía cuando llegaban algunos vecinos o algo así, entonces uno metía la pata, pero es por la inocencia. Continuemos. Di, significado, oposición, origen o procedencia, separación. Ejemplos, disentir, dinamar, dilatar y divergir. Dis, significado, negación, contrariedad. Ejemplos, disconforme, discontinuo. En, significado en y dentro de. Ejemplos, encéfalo. Entre, significado, situación intermedia, dos o más partes y casi. Ejemplos, entrecejo, entretejer y entreabierto. Ex, significado que ha dejado de ser. Ejemplos, exalumno y expresidente. Extra, significado fuera de, extremadamente, demasiado. Ejemplos, extraterrestre y extrovertido. Un momento. Denme un chance, ya casi. Ok. Gracias, Roiner. ¿Puede ayudarme con lo que sigue, por favor? Sí, profe. Los sufijos, recuerden que es al final de la palabra. Itis, inflamación, apendicitis, conjuntivitis, otitis. Iso,
tendencia, aproximación, enfermizo, rojizo, menta, conjunto colectivo, vestimenta, mente, de cierto modo, finalmente, totalmente, amablemente, miento, acción o efecto, nacimiento, crecimiento, aislamiento, ote, aumentativo, grandote, sillota, orejón, empujón, oso, lleno de, rabioso, luminoso, sudoroso, lluvioso. Ujú. Otra vez, bueno, oso, tendencia, aproximación, lechoso, verdoso, oloroso, efecto, temblor, esplendor, calor, tor, instrumento, máquina, extractor, reflector, tris, femenino de algunos adjetivos sustantivos, actriz, directriz, lombriz, motriz, udo, que tiene en abundancia, peludo, barbudo, cabezudo, ucho, despectivo, placucho, medicucho, ura, cualidad, efecto, resultado, bravura, blancura, envoltura, rosadura. Ok. ¿Alguno otro que conozcan ustedes, que se les pueda agregar a esos? Igual hay muchos, ¿verdad? Hay muchos. ¿Qué otros? Los conocidos, ¿verdad? Lo de los diminutivos. Hito, sillo, hillo. Los despreciativos, ¿verdad? Que ya, ahí ya el compañero lo dijo. Casucha. El diminutivo costarricense, que ahí no viene, pero es parte del rasgo característico dentro de esa identidad y por eso nos llaman de esa manera. ¿Cuál es? Tico. Ajá, muy bien. Que como ya lo dije antes, creo que ese habría que revisar si todavía está tan vigente. Entonces, pero está ahí también en esa categoría. Hay otros, ¿verdad? Como Ero, de panadero, viajero. Y a veces no corresponde y nos podemos confundir. Por ejemplo, con ese ejemplo de Ero, uno podría decir, bueno, de caballo no nos lleva a caballero, ¿verdad que no? Y sombra no nos lleva ¿a qué? A sombrero, por supuesto. Sombrero. No. Son dos palabras diferentes. Entonces hay que ver cada caso. Cuestión que sucede, que sí sucede en el caso de hormiga, hormiguero. ¿Ok? En el caso de pan, panadero. Entonces, a eso nos referimos. Vamos a ver. Ay, Dios, esto no está aquí entonces. Parece que se cortó una parte. Pero bueno, aquí no importa, yo lo voy a escribir. A menos de que a ustedes les moleste que yo escriba la información acá. El tiempo que vamos escribiendo, vamos a ir viendo la materia.
Esto ya igual, creo que ya lo saben, pero por aquello. ¿Qué son esas? Vamos a ver. Denme una palabra primitiva, una palabra que no tenga, Profe, tenga sufijo ni prefijo. Sí, adelante. bueno, no sé si está compartiendo pantalla, pero a mí no me sale. Ah, ok, perdón. Denme un chance, ya casi. Déjenme ver un momento. Chance. ¿Me dicen si se ve o no? No, profe, yo no. Ok. ¿Será que se salió de la pantalla? Sí, eso era. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a estudiar entonces los diferentes procesos de formación de palabra, ahora que ya sabemos los diferentes morfemas. Morfemas raíz, morfemas flexivos, morfemas derivativos. Con respecto al morfema flexivos, muchachos, la verdad es que yo se los doy, se los ilustro, se los doy para que los identifiquen, para que los tengan en cuenta. Pero lo importante es que entiendan el concepto de morfema, que sepan qué es un morfema y cuál es la diferencia entre el morfema y la sílaba. Y además que identifiquen, digamos, tengan claro la idea de qué es una raíz. Y también la idea eso sí es importante, lo de los prefijos y los sufijos, ¿ok? Eso sí es importante. Tal vez, como para que ejerciten un poco, les pueda dejar alguna práctica donde me digan, donde me dividan morfológicamente una palabra, que me digan si hay morfemas flexivos, morfemas derivativos y morfemas raíz, y hagan la división de las palabras, pero digamos,
Eso no se hace en la clase como tal, en el aula, pero sí, sí es bueno que ustedes lo practiquen y que vean algo un poquito diferente de lo que se ve tradicionalmente en el colegio. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar cuando hablamos del proceso de formación de palabras con las palabras primitivas. Son las palabras originales, originarias de un idioma. O sea, son palabras que no tienen ni prefijo ni sufijo. ¿Ok? Casi que la base de la palabra es la raíz. Es la raíz. Por eso, digamos, si cuando uno lo explica, hay que decir, bueno, muchachos, acá las palabras primitivas son las palabras originales de un idioma, las que no tienen ni prefijos ni sufijos, no tienen nada ni adelante ni atrás. Básicamente es la raíz, el significado primario, original de la palabra, como piel, sombra, carro, ¿verdad? Esas son las palabras primitivas. ¿Estamos claros con eso? Vamos con las palabras onomatopéyicas. Son las palabras que representan sonidos, ya sea de animales o de objetos. ¿Ok? ¿Quiénes rugen? Los leones. ¿Quiénes valen? El balido. Balir, ¿qué es eso? No lo busquen en Google. Nadie sabe. Bueno, si no lo contestaron ahora, no saben. Profesor de bala. No, Las ovejas. son las cabras, son las cabras, son las ovejas, hacen el balido. Gruñido, ¿qué animal hace un gruñido? Los cerdos. Uno a veces pregunta, ¿cuál es la onomatopeya de los cerdos? Y todo el mundo, oink, oink. No, es gruñido, gruñir. ¿Ok? Maullar. ¿Quién maulla? Los gatos. ¿Quién ladra? Los gatos. Los No, los perros. gatos no ladran. Los perros Los ladran. perros. Los perros. Relincho. Caballo. El caballo. ¿Quiénes rebuznan? Rebuznar, como la canción del Los de burros, Shrek. profe. Ajá, muy bien. Chillido. Este me lo encontré por ahí. ¿Quiénes chillan? Los monos chillan. Así se les llama cuando uno escucha un mono. Chillan. Aullar. Los lobos aullan. ¿Quiénes mugen? Las vacas mugen. Bramido también del toro. Braman. Gorjeo. ¿Eso qué es? Gorjeo. Los pájaros. Ajá, muy bien, excelente. Todas esas son palabras onomatopéyicas. ¿Ok? Bien, vamos ahora a escribir los procesos de formación, que hay otros procesos. Son las palabras derivadas y las palabras compuestas. Palabras derivadas son aquellas que poseen una raíz y un sufijo. Sencillo. Y las palabras compuestas, y ahorita les paso la diapositiva, son aquellas que se forman de la siguiente manera. Profe, ¿dejó de compartir pantalla otra vez? No, es que lo estoy escribiendo porque no sé por qué no salía aquí.
Ok. Fácil. Vamos a ver si ahora sí. Bien. Ese es un tema que la verdad es, la verdad es bien sencillo, pero es bien interesante de trabajar con los estudiantes. Ok. Son aquellas, las palabras derivadas, son las que tienen la raíz, por supuesto, y nada más un sufijo, o sea, un término al final. Ay, Dios. Otra vez se salió. Entonces, ¿qué? Ok, tal vez ahora sí lo pueda modificar aquí. Me avisan si se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve? Ok. Ejemplos de palabras derivadas. Librería. Bananero. Respetuoso. Cafeína. Ajá. Todo lo que tenga al final un sufijo, ¿ok? La raíz y el sufijo. ¿Qué otro? Panadería, profe. Ujú. Ese ya está como Florero. librería. Ya también está como bananero. Otro sufijo, diferente a esos. Amorío Sombrero. no sirve como uno. Sombrero no, porque sombrero es una palabra original. Tiene que ser como sombrerito. Amorío sirve como una, ¿o no? Caserío, sí. ¿Qué más? Habilidad. Carrazo, ¿Cómo? Carrazo, sí, también esos. Ladronzuelo. Ok, todo eso. Vamos con las palabras compuestas. Hay diferentes maneras de crear palabras compuestas. Primero, cuando unimos dos raíces. O sea, palabras, raíz más raíz. ¿Saben alguna? Telaraña. Tela más araña, telaraña. rojinegro, Amoroso, Rojo más negro, rojinegro. ¿Cuál dijeron por ahí? amoroso, No, amoroso es es derivada, porque no es como que usted, a ver, también tiene que como que traducirse en un significado, porque no es como que uno, como que amoroso signifique amor a los osos. Si existiera una palabra que tuviera ese significado, sí sería compuesta, pero no lo es. Entonces, amoroso sería derivada. Entonces, ojo, por eso yo decía que a veces no hay que hacerlo automático, sino ver como el significado de, de lo que se está construyendo, ¿verdad? Por ejemplo, si uno dice pasamontañas, igual. ¿Alguien sabe qué es un pasamontañas? Es Es lo que una utilizan. máscara, ¿no, profe? Sí, sí, sí. Abrisas también. Bocacalle. saltamontes sirve, ¿Cuál? saltamontes, Pelirroja. Sí. Altamontes, pelirroja, todo eso. Profe, Eso- sirve autolavado.
¿Sí? No, esa es compuesta, pero no es de este tipo. Autolavado viene aquí, creo yo. Que auto significa, auto es un prefijo. Ex pareja. ¿Qué otras? Ahora sí ya, ve, hay tres tipos de palabras compuestas, que es unir casi que dos palabras para generarme una palabra nueva, y está agregarle a la raíz un prefijo, o sea, un término anteriormente, y también, bueno, acá qué otras palabras podemos encontrar. Submarino, profe. Puede ser, o sea, ya sabemos que son compuestas, compuestas. Hay que ver cómo uno las clasifica también, porque submarino, uno podría decir que tiene tres partes, que es prefijo, raíz y sufijo, porque tiene sub, que es el prefijo, mar, que es la raíz, y sufijo, que es ino, porque la palabra original es mar, y mar sale marino, entonces ahí hay tres partículas. Pero igual, siguen siendo compuestos, ¿verdad? Siguen siendo compuestos. Racional y racional. Igual. Anormal. Esta viene aquí. Sí, yo quitaría irracional, la verdad. Más seguro, anormal. Bisnieto. ¿Ok? Y y las que tienen un prefijo, una raíz y un sufijo, esas se llamaban antes las palabras parasíntesis o parasintéticas. Pero aquí encontramos palabras como enviudar, palabras como alocado, tiene tres partes, palabras como encañonar, palabras como pedrero también, palabras como, vamos a ver, bueno, el compañero había dicho una ahora, que podría ser autolavado, podría entrar también ahí, envejecer, aquí no estoy viendo lo que estoy escribiendo porque ya me tapa la... ¿Está bien escrito envejecer? ¿O me equivoqué? Es que es que me tapa la imagen de la reunión. Está bien, profe. Okay. Entonces son esas. Pero en el fondo, las palabras compuestas, si uno lo ve de esa manera, son aquellas que admiten diferentes combinaciones, menos la combinación de raíz más sufijo. ¿Ok? Raíz más sufijo. Profe, enamorado puede ir dentro de esas. Sí, esa de fijo es compuesta, ¿verdad? De fijo es compuesta. Eso es lo importante. También, sí, sí, esta puede ir ahí. Es que antes había cuatro clasificaciones, no, cinco había, estaba la primitiva, la onomatopéyica, las palabras derivadas, las compuestas y las parasíntesis, que son estas últimas, pero ya se centraron en la clasificación de las palabras compuestas. ¿Ok?
Profe, la palabra es bicarbonato. Sería una palabra primitiva. ¿Cuál? Bicarbonato. O sea, Esa más bien podría, es que yo desde el punto de vista de la química, no sé si tiene algo que ver con algún tipo de relación de que algo que tenga que ver con dos carbonos, no sé. Esa más bien me suena como compuesta, pero no estoy seguro. Bicarbonato, porque trae el bi y carbono, sí, eso es compuesta, compuesta. Ok. Bueno, vean, vamos a dejar hasta acá hoy. Esta semana sí voy a hacer un esfuerzo, ya nos corresponde ver. Ya vimos cómo se forman las palabras y sus procedimientos y cuáles son las partículas que poseen las palabras en su interior. ¿Ok? Esto es como el átomo. Recordemos que por mucho tiempo se dijo que el átomo, no sé, el átomo creo que era como la unidad mínima, pero dentro del átomo hay un montón de cosas. Entonces, la palabra tiene adentro un montón de cosas, entre ellas la raíz y el morfema raíz, morfemas flexivos y morfemas derivativos, que son un montón. Ya ustedes saben, un montón de morfemas derivativos, ¿qué quiere decir? Que hay un montón de prefijos y un montón de sufijos. ¿Ok? Entonces, ya iniciamos con eso. La próxima clase vamos a estudiar la parte de, como tal, y ahora sí, las categorías de palabras. Iniciamos con el artículo, el sustantivo y el pronombre. Yo ahí les voy a avisar cuando ya esté subido el video para que lo observen. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Profe, Sí, adelante. yo quiero despejar una dudita. Por ejemplo, en esa donde usted dice alocado, que es prefijo, raíz, sufijo, sería la división así entonces. A, loca y ado, que loca entonces sería la raíz. Loc, L-O-C, es la raíz. Y ado es una terminación ligada al participio. Ado, ido, alocado. Ado, ido. Entra dentro de la categoría de sufijo. Es que digamos, bueno, como yo lo veía, ¿verdad? Por eso quise preguntarle. Yo lo hubiese dividido así, ¿verdad? El prefijo a, loca, de palabra de raíz, y el sufijo que sería ado. Y en cañonar, Ado. entonces, ¿cuál sería la raíz ahí? En el caso de cañonar es caño. Todo lo que está antes de ado es la raíz. Cañón. Ajá. Todo en alocado, Y todo antes de cañón es la raíz y ar es el sufijo, ¿verdad? el sufijo, ajá. Sí. Ya me hice bolas. Como en el caso del teléfono, telefonear también. EAR es telefonear es AR es ahí EAR, no, EAR es el sufijo. Ok, está bien. Bueno, jóvenes, entonces si no hay más preguntas, si no hay más dudas, estamos hasta ahí hoy. Vayan a descansar.
Muchas gracias, profe. Que tenga una linda tarde. Buenas Bueno. tardes, gracias, profe. Ok.